Mateo 21, versículo 33 hasta el versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Esto es palabra de Dios. El tema de este pasaje lo he titulado El cuidado de la niña. Y el título, o el subtítulo, si quieren, es Un trato es un trato. Un trato es, sea un arriendo, por ejemplo, es un acuerdo mutuo con sus condiciones, con sus ventajas, con permisos. Eso es un contrato. Escogí como la idea central esto que dijo Jesús. Dijo él, la piedra desechada ha llegado a ser la piedra angular. Por eso les digo que en el reino se les quitará a ustedes esa piedra y se les dará a un pueblo que produzca frutos del reino. A manera de introducción, quiero hacer unos puentecitos entre los textos porque todos son codiciables como para predicarlos. Estuve muy tentada de predicar el pasaje de Éxodo y el Salmo también me abrió el apetito de predicarlo. Bueno, y Filipenses también importantísimo, es el testimonio de Pablo. ¡Wow! Bueno, pero me decidí por el de la viña. Entonces, el primer puente que tenemos en esta introducción es el puente de Éxodo, el primer texto que nos acompaña hoy. Siempre me he preguntado qué sabios estas personas que arman el diccionario, cómo interrelacionan de bien, cómo estudian. Ahí está la magia. No es magia, es sabiduría. Es que son estudiosos, como Jenny, como Samuel, como el pastor Elías, como Jimenita y Alfonso y Darío y todos. Y también tenemos unas ovejitas aquí muy estudiosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Éxodo? En este primer puente. En Éxodo pasa que Dios se presenta y hace entrega formal de sus mandamientos, de la ley.
Y él dice, se identifica: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Mucha atención. Este testamento es una herencia. Esta ley es herencia. Y es una herencia, creo que como casi todas, inmerecida. Es gracia. Y es para el pueblo escogido por Dios, para el pueblo de Israel. Y son las tradiciones, el culto, la conducta basada en la Torá, que personifica la voluntad y la sabiduría de nuestro Creador. ¿Para qué hace eso Dios? Para que sepan qué hacer en cada situación. Es una instrucción de cómo comportarse con Él, de cómo ser libres. Pensamos que las instrucciones a veces nos constriñen, como que nos meten en una camisa de fuerza, pero no, nos liberan. ¿Por qué nos liberan? Porque nos protegen de los peligros de la desobediencia, de la necedad nuestra. Eso es lo que está entregando Dios a Moisés. Y para estar libres, sin esclavitud y sin otros dioses. Ahí al comienzo de la ley, sin otros dioses, por favor. Y las bases del judaísmo, que es la fe profesada por el pueblo judío, son la circuncisión, que es señal de pureza, señal de fidelidad, de obediencia. El monoteísmo estricto, solo en Dios se cree. Y la aversión a la idolatría, a no dejarse cautivar por tantas culturas que en ese tiempo y ahora existen contrarias a la voluntad de Dios. Y observar el día de reposo. Parece simple, pero para ninguno de nosotros eso todavía resulta simple. Segundo puente es el puente del Salmo. En este poema, el rey David nos deja descrito cómo Dios se revela en su creación. Vaya. El Salmo 19 describe el paisaje terrestre y el paisaje celeste. El poeta se siente abrumado, admirado por el paisaje diurno y nocturno. Alaba y reconoce a sí mismo la verdad y los beneficios de su palabra. Por ejemplo, dice en uno de sus versículos que su palabra, lo escrito ahí, lo leído ahí, son más dulces, son más deseables que el oro, son más dulces que la miel. Por ella queda advertido tu siervo. Quien le obedece recibe gran recompensa. Observemos que la palabra va dando como un cimiento a todo este cardumen de predicación, de material para predicar. Y en el texto de Filipenses 3 se nos relata autobiográficamente Pablo, su compromiso, quien a diferencia de los labradores malvados, sale de su ceguera en su conversión, se detiene, se compromete tanto que este siervo fiel, no como los labradores, llega a dar su vida por causa del evangelio revelado. Este sí trabajó la viña. Después de estos 3 breves puentes, llegamos a la viña que el propietario dejó en manos de unos labradores. Y aquí sí inició la exposición del texto. Veamos el contexto. Recordemos ciertos aspectos de esta parábola. A propósito, recordemos qué es una parábola. Tal vez ustedes tengan una mejor definición que la que yo escribí. Una parábola es una historia verosímil sobre el mundo material
que encierra una verdad espiritual. Tiene coherencia con ejemplos reales que se toman imágenes del mundo visible y de forma didáctica se nos muestran verdades invisibles, pero existentes. Estas figuras literarias fueron muy usadas por Jesús para sus enseñanzas. Ahora, ahondando un poco más en esta parábola, definamos algunos elementos mencionados en ella. ¿Qué hace el dueño del terreno, el dueño de la viña? No es que simplemente se va de viaje a conocer París o Italia, no. El dueño de la viña planta un viñedo. Eso es un trabajazo. Va sendero por sendero, requiere una examinación exhaustiva del terreno, la estación del año en que se debe sembrar, los cortes, el cuidado de la raíz. La raíz es muy importante cuando usted va a cultivar un viñedo. El clima y una cosa muy importante, la espera. Entonces él planta el viñedo, lo cerca, segunda jornada de trabajo, lo cerca. Un vallado es el cerco protector que se levanta en defensa para impedir la entrada de intrusos, de ladrones y de animales peligrosos. Esto lo hace el dueño. Cavó un lagar. ¿Qué es un lagar? Los lagares se construían en las faldas de los cerros cercanos al viñedo o en la tierra. Se excavaba también en las rocas el lagar. Se recubría con una mezcla parecida al cemento que usamos hoy, una mezcla para endurecer la unión de las partes. Los lagares variaban en tamaño, podían ser circulares o cuadrados, y la profundidad podía ser de 40 o 60 centímetros de profundidad. Estos lagares eran útiles para depositar en ellos las uvas. Obviamente se tenían que hacer varios lavados, de todo, para que la uva no se fuera a contaminar, no fuera a sufrir ningún tipo de cosa impura. Luego de ser excavados se revestían con piedras firmemente unidas. En ellos eran exprimidas las uvas, pisoteándolas con los pies de los que llamaban los pisoteadores o las pisoteadoras. En Europa, en Francia, Italia y España, son las mujeres las que pisan, y eso es ocasión de festividad y de ver piernas bonitas. Bueno, después de ser trituradas las uvas, su jugo fluía a un compartimiento más abajo y más angosto, pero más profundo. Con todo este proceso. Después se vaciaba en tinajas o cántaros en los cuales se procedía a la fermentación del vino. Más tarde se inventaron otras formas de triturar esas uvas mecánicamente, con una piedra encima, a manera de molino horizontal. Y también estos lagares se usaban para triturar no solo las uvas, se limpiaba bien y se trituraban las olivas para sacar el aceite de oliva. Esto me pareció chévere porque a mí me encanta el aceite de oliva y el vino también. Entonces, el dueño también construyó, aparte de los lagares, del terreno y de la siembra y todo, hizo torres de vigilancia para cuidar el viñedo. Especialmente cuando las uvas ya estaban maduras, había que cuidarlas. Estas fueron torres cerradas y no muy grandes para que el vigilante estuviera protegido y no sintiera demasiado frío. Entonces, cuando tuvo su viña debidamente preparada, la cede en arriendo. El trato fue claro. Definió que tenían los labradores una parte específica según hubiera sido la cosecha.
Una vez hecho el acuerdo, el dueño se va de viaje, ya deja todo listo. Como cuando usted va a arrendar un inmueble, pues lo pinta, lo pone bonito, o cuando lo va a entregar. Dado el contrato, podemos suponer que se trataba de un viaje lejos y por un tiempo considerable. Entonces, aquí hay un voto de confianza y de libertad, muy amplio. Pasado el tiempo, el propietario de la viña envió a sus siervos para recibir lo acordado, pero lo reciben a golpes. A uno lo apedrean y a otro lo matan. ¿Qué tal estos arrendatarios? Decide darles otra oportunidad y envía más siervos, pero los labradores los superan en maldad. Finalmente, por último, así dice la parábola que Jesús está relatando. En algunas versiones dice finalmente, en otras dice por último. Y aquí entra una sensación patética de tragedia, por último, después de todas estas muertes que han habido. Y se percibe ese tono que se avecina. El dueño envía a su propio hijo. Esto es el centro, lo más jugoso de la parábola. Envía a su propio hijo solo, en la seguridad de que sería respetado. Le darían lo acordado y no lo tocarían. Impresiona que lo reconocen como el hijo único. Los labradores lo reconocen, saben que es el hijo, como el heredero del dueño. No había nadie mejor que pudiera ser enviado. Y los labradores maquinan el final de su macabro plan para terminar de frustrar la esperanza y la confianza del dueño. Tal vez le respeten y se avergüencen de lo sucedido, no lo herirán y habrá arrepentimiento. Un padre humano y bondadoso pensaría así. Sin embargo, Jesús está diciéndoles que su Padre lo entrega. Jesús no ignora la voluntad de los fariseos, de los labradores. Ellos razonan así, los labradores, los fariseos. Este es el heredero. Cuando lo matemos, total, ya hemos matado a varios. Y aquí seguimos. No habrá otro heredero que nos preocupe. Así que nos quedaremos con su herencia. Y ese es el siniestro y ambicioso plan de ellos. Esto nos remite a Éxodo, con la ley: no mates, no robes, no codicies nada de tu hermano, ni su mujer, ni su burrito, nada. No desees el bien que el otro ya tiene. No codicies nada de tu prójimo, ni nada que le pertenezca. Hasta aquí, que no he leído, disculpen. La narración de Jesús llega hasta ahí, pero aún no la ha explicado. Lo hace mediante una pregunta acertadamente respondida por su auditorio. ¿Quiénes son su auditorio? Los líderes, los escribas, los maestros fariseos, los rabinos, etc. Jesús pregunta: ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores de los que les ha hablado en la parábola? Y ellos contestan: hará que esos
malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo: ¿no han leído las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Ellos, al oírle, quedaron estupefactos, pues se dieron perfecta cuenta que hablaba de ellos, aunque su respuesta fue acertada. Tal vez vino a sus mentes el recuerdo de Natán y David, porque están siendo confrontados de la misma manera. Cuando Natán le dice a David: ese hombre eres tú. Tú eres el asesino intelectual. Esa fue la sensación que yo pienso que ellos tuvieron. Estamos destruyendo la piedra angular. Estamos tratando por lo menos de hacerlo completo, la maldad. No hay más que explicar de los labradores malvados. Ellos conspiraban, son los sacerdotes, los versados en la ley. El hijo es el heredero del dueño. Es Jesús. El dueño es el Padre. Estamos desglosando la palabra. Los seres maltratados y asesinados son los profetas, los siervos de Dios, los mártires. Jesús es también la piedra angular, imprescindible, y sin embargo desechada por los arquitectos, por los edificadores. ¿Qué edificadores? Poco. Aquí vienen las reflexiones y las conclusiones que tal vez ustedes tengan otras y añadan. Estas conclusiones y estas reflexiones quiero que vayan hasta preguntas personales en ustedes, en sus vidas. Cada quien de nosotros tiene una viña que cuidar y de la cual dar cuenta al Señor. Esa viña nuestra a veces se divide en pedacitos, ¿no? ¿Cuál es tu viña? ¿Dónde está tu viña? Es difícil pensar que Dios va a hacernos una fiscalía de nuestras ganancias. Es más bien una averiguación de cómo hemos procedido con nuestras finanzas, con nuestros bienes, cómo le hemos glorificado a Él con nuestras tenencias, cómo hemos preparado nuestras viñitas o nuestras grandes viñas, cómo hemos procedido como dueños. O arrendatarios. Cuando arrendamos un lugar, ¿cómo nos hemos comportado? Hemos cuidado también de su creación, de esa creación maravillosa de la que nos habla el salmista, el rey David. La hemos vuelto un desastre. Todavía hay la posibilidad de detenernos en las noches y mirar esas noches espléndidas, como decía San Francisco de Asís, con esas estrellas que parecen un chorro de leche regado en lo alto. ¡Qué lindo! O se nos pasa desapercibido el paisaje por ser cotidiano. Ahí está ese atardecer.
Y nuestros seres queridos forman parte de nuestra viña. ¿Amamos? El trabajo, los amigos, los vecinos, quienes te atienden y te sirven, ¿son parte de esa viña? ¿Son parte de esa viña que debemos cuidar? Paséate por tu viña o tus viñas, por todo lo que el Señor te ha confiado, sea trabajo, sea universidad, sea casa, sea hogar, sean viajes. Paséate por todo eso y piensa, ¿cómo quieres que el Señor te ayude a mejorar tu desempeño en la viña? ¿Cómo abonas y cuidas tu viña? ¿Cuánto amas? ¿Cómo amas? ¿Cómo tratas el medio ambiente? ¿Eres una persona responsable con tu viña? Espero que el Señor nos ayude a ser buenos labradores, a no olvidar que no somos dueños. Nada te llevas de aquí, nada. Y a mejorar mi viña, a ganar estabilidad. La herencia más preciada y verdadera, la gran herencia, la viña que nos sostiene a nosotros, es su palabra. Es la palabra la que nos sostiene, la que nos reta, nos da comprensión, nos hace llorar de alegría, de tristeza. Para mí esa es mi viña, la palabra, esa que Dios le dio a Moisés, sin merecerlo. Esa es mi piedra angular. No siempre la cuido bien, pero ahí voy, poco a poco.